Buenas tardes, mi nombre es María Jimena Lozada, me corresponde el tema de la ecuación patrimonial. Es importante definir qué es la ecuación patrimonial y es la fórmula matemática de la contabilidad que representa y determina la igualdad, el equilibrio o balance entre las cuentas que se representan por el activo, pasivo y patrimonio de una empresa. Es una herramienta fundamental para entender la situación financiera por la que pasa una empresa. Elementos que conforman la ecuación patrimonial son tres cuentas: activo, pasivo y patrimonio, entendiendo que los activos son los recursos tangibles e intangibles que posee una empresa, es decir, lo que posee la empresa: dinero en caja, dinero en bancos, ventas por cobrar. Tenemos que los pasivos son las obligaciones presentes en la empresa, es decir, lo que se debe: facturas por pagar, impuestos, pagos anticipados, y son de naturaleza crédito. El patrimonio, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, que es el valor de la empresa descontándole las deudas. ¿Cómo se representa? Con el capital social, cuando se reparten los dividendos, el financiamiento interno. También es importante cómo se representa la ecuación patrimonial. Tenemos que son activo igual a pasivo más patrimonio, patrimonio igual a activo menos pasivo, y pasivo igual a activo menos patrimonio. Cordial saludo, tutores, cordial saludo, compañeros. Me presento, mi nombre es Marvin Santiago Ramos, cursando actualmente Contaduría Pública, primer semestre. Voy a tocar un tema que me correspondió, que es activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué concepto tiene de cada uno? Bueno, empecemos con el activo. El activo son todos los bienes y derechos que posee una empresa. Esto lo podemos ver reflejado como edificios, propiedad, planta y equipo, equipos de oficina, etcétera. Pero también lo podemos ver en el dinero, que en un futuro nos va a generar un ingreso, una rentabilidad futura, valga la redundancia. También podemos hablar de los pasivos. En este caso, ¿cuáles son los pasivos? Los pasivos son las obligaciones que tienen las empresas, o con una entidad bancaria, como una obligación financiera, o una obligación como una cuenta por pagar con proveedores. Eso con el fin de seguir teniendo una actividad consecuente para seguir generando los ingresos. Y por último tenemos algo llamado que es patrimonio. Patrimonio, ¿cómo lo podemos encontrar? El patrimonio es la diferencia entre el pasivo y el activo. Es decir, al activo le restamos el pasivo y nos da el patrimonio. Todos nuestros bienes que tenemos, lo restamos de nuestros pasivos, que eso hace que nos quede un patrimonio neto, que es lo. Buenas, mi nombre es Julia Alejandra Martínez y les voy a hablar sobre el ingreso en la contabilidad. Un ingreso es el dinero que una empresa recibe como resultado de su actividad comercial, como cuando vende un producto o servicios. Este dinero aumenta el valor de la empresa, ya que incrementa sus recursos y en algunos casos disminuye sus deudas. Es importante entender que no se considera como ingreso el dinero que los socios o accionistas aportan a la empresa. Ese dinero tiene como nombre capital y no proviene de las actividades comerciales, sino de los fondos de los dueños que aportan para que la empresa funcione. Como resumen, podemos decir que los ingresos provienen de lo que la empresa vende y no de los que los socios ponen para que la empresa arranque o crezca. Cuando una empresa recibe ingresos, primero se debe clasificar y saber de dónde provienen, si es una venta de bienes o por prestación de servicios. Si es por venta de bienes, se debe tener en cuenta informar al comprador sobre los beneficios y riesgos. La empresa ya no debe controlar los bienes vendidos. El importe debe ser fácil de calcular. Medir los costos para saber cuánto cuesta vender el bien, y debe haber beneficio de la venta. Si es por prestación de servicios, se debe considerar el valor del servicio, que debe fácil de determinar. Debe haber posibilidad de obtener beneficios de este servicio.
Se debe medir el progreso del servicio a medida que se realiza y medir los costos de realizar ese servicio, ya sea por bienes o por servicios. Para registrar los ingresos correctamente, la empresa debe asegurarse de que todo esté claro, medido y con la posibilidad de obtener siempre ganancias. Buenas tardes, compañeros y tutor, mi nombre es Mónica Gómez y hoy les voy a hablar acerca de los gastos en la contabilidad. Bueno, los gastos en la contabilidad son un egreso o una salida de dinero, ya sea por parte de una persona o una empresa que requiera de un artículo o un servicio. Bueno, estos gastos en la contabilidad se ven reflejados de gastos operacionales, que son aquellos gastos que sí o sí se tienen que afrontar para poder tener un buen rendimiento la empresa, como son el alquileres, el pago a los trabajadores para poder que la empresa tenga un buen rendimiento y un buen funcionamiento. Y están los gastos no operacionales, que son aquellos gastos en los cuales no se ven pues dentro de la empresa, y son, por ejemplo, demandas, multas, sanciones que la empresa se ve en la obligación de pagar. También existen otros tipos de gastos, que son los gastos fijos, que son los gastos que la empresa debe cumplir con sus arrendamientos, servicios públicos, los pagos a los trabajadores, en el marketing para poder tener un buen desempeño en sus servicios, en sus productos que se están ofreciendo. Están también los gastos variables, que son gastos que no son fijos, sino que se presentan de manera eventual, ya sean por meses, días o semanas. Y están los gastos inesperados, que son aquellos gastos que la empresa se ve en la necesidad de pagar, ya que pues están dentro del presupuesto, pero son gastos que son debidos a daños, a sanciones, a perjuicios o motivos más personales dentro de la empresa. Muchas gracias.